Bueno, ahí volvimos, ¿eh? Ya se va a estar sumando Paula Hernández, entonces vamos a estar hablando de Los Sonámbulos, película que, como les había dicho anteriormente, van a poder ver en www.comunidadcinefila.org, esta película del año pasado, 2019, protagonizada por Erika Rivas, Marilú Marini y un gran elenco, y que se mete de lleno en el universo de las dos protagonistas y su entorno. Ya vamos a estar con Paula, que ahí dice está, así que se suma y empezamos a hablar. Acuérdense que abajo pueden dejar sus preguntas. Hola Paula, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo Bueno, muy acá bien. estaba contando un poco que pueden ver Los Sonámbulos en www.comunidadcinefila.org, y que, bueno, Cinéfila viene haciendo estos encuentros particularmente en el último tiempo con realizadoras mujeres. Y bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de Los Sonámbulos, aunque a mí te quiero, y le digo también a la gente que está por otro lado, del otro lado, me da muchas ganas también de hablar de las siamesas que ya pude ver ayer, así que podríamos linkear algo y los dejás con las ganas para que entren después a la página del festival también a ver la película. Perfecto, perfecto, me parece ¿Sí? bárbaro. Bueno, primero me gustaría saber, en su momento lo habíamos hablado, pero bueno, por ahí los que están del otro lado no lo saben, pero bueno, las dos películas se filmaron muy cercanas, Muy pegadas una a la otra, muy sí. pegadas. Los Sonámbulos se filmó en octubre del 2018 y las siamesas exactamente, pero exacto, un año después. Así que fue como muy increíble, casi una continuidad de una película a la otra y con gran parte del mismo equipo. Entonces eso también fue como muy linda, la sensación de seguir en una, ¿no? De ir con una película y terminar esa y arrancar la otra. Qué bueno, qué bueno. Y en ambos casos, igual ahora vamos a hablar de Los Sonámbulos, que es la película que está en Comunidad Cinéfila y que pueden ver ahí, pero en ambos casos te metes en el universo o en un vínculo tan esencial como es el de la madre y su hija. Ujú. Digo, ¿cómo, si bien en Las siamesas adaptás o te inspirás en un relato de Guillermo Sacomano, cómo es meterse en ese universo después de, bueno, de mucho tiempo de que vos no habías realizado películas, y que también del otro lado y a nivel personal fuiste madre? ¿Cómo es introducirse en ese mundo? Bueno, supongo que todo empieza ahí también, ¿no? Con la maternidad. Creo que la maternidad, en mi caso, que fui una madre que llegué a los 42 años, en la maternidad fue así una cosa muy, muy intensa, muy hermosa, muy única, muy incomparable. Y al mismo tiempo también trajo muchas preguntas y muchas incertidumbres, y muchas cuestiones que tenían que ver con quién era yo también, como yo misma, más allá de mi vínculo con mi hija, cómo había cambiado mi vínculo en relación a la familia, en relación al matrimonio, en relación a la profesión, al trabajo. Creo que disparó un universo de preguntas y de incertidumbres, y eso fue algo que empezó a ocurrir no exactamente cuando fui madre, sino un poco después, ¿no? Cuando ahí las cosas se empiezan a decantar y las primeras ideas de los sonámbulos partieron de eso, de esa cuestión del crecimiento del hijo, del desprendimiento, de cómo esa persona y cómo uno se conecta distinto con la familia, cómo se van modificando los vínculos a lo largo del tiempo. Eso fue como un poco los primeros disparadores de los sonámbulos. Y al mismo tiempo, mientras estaba esperando que saliera la financiación de los sonámbulos, porque fue realmente largo todo eso, o sea, teníamos un Mm. dinero que habíamos ganado del programa Ibermedia y un dinero de Visión Sudest, que es un fondo suizo, pero no salía el dinero estatal, entonces el dinero del Inca. Hubo muchas postergaciones entre, bueno, cambios de gobierno, cambio de plan de fomento, congelamiento de los créditos, o sea, fue muy, muy larga esa espera. Y en un momento no aguanté más y decidí abrir el juego hacia otros lados. Hubo un corto que se llamó 12 clavos, que filmé con Valeria Lois, con quien también
ahora filmé Las Recurrente, siamesas, ¿eh? recurrente en el trabajo, ya Sí, recurrente, digamos. ya es alguien de mis películas, sí. Y en medio de todo eso aparece este cuento de Guillermo Sacomano, Las siamesas, que en su momento estaba tan en crisis con el cine, con la imposibilidad de hacer, que dije, bueno, hagamos algo en el teatro, con Valeria y con Rita. Esa fue un poco la idea inicial. Y cuando empezamos a ver la posibilidad de adaptarlo, no era tan simple hacerlo en teatro. Y se abrió el Fondo Nacional de las Artes y me presenté a una de las becas, gané ese dinero, gané esa beca. Entonces, eso también puso en funcionamiento las siamesas, que habla de esa maternidad en otro extremo, en otro registro, pero que también trabaja sobre esta idea de, bueno, del vínculo madre-hija, de la imposibilidad, en este caso, del desprendimiento, de cómo las cosas están llevadas a un lugar muy, muy extremo y muy doloroso, y también habla un poco, que esto une en las dos películas, el tema del amor y cuánto de ese amor tiene que ver también con la libertad y con poder dejar ser. Y entonces creo que son películas muy diferentes, pero que evidentemente son cuestiones que me interesaron en todos estos últimos años y que están reflejadas de forma distinta en las dos películas. Que están rondando, como también la idea de la casa. Hay algo con la casa muy presente, en un caso esa casa en donde supuestamente se va a celebrar y se termina sufriendo, ¿no? Todos los fines de año para Sí. muchos esto pasa, y en el otro caso una casa que no sabemos cómo es esa casa. Sí hay una casa que se deja y otras casas que no saben. Digo, cuán importante también para vos, ya vamos a hablar del elenco, que siempre volvés a trabajar con algunos actores ya conocidos y demás, pero cuán importante para vos también es encontrar la locación que te permita jugar con todo esto. Creo que el tema habitacional, igual si lo pienso mientras vos vas hablando, pienso que es algo que está en casi todas mis películas, porque Mm, el tema de, digamos, en lluvia hay alguien que abandona una casa, hay alguien que viene a reencontrar una casa de un padre, en el caso de Herencia era un restaurante casa, digamos, donde no había una frontera clara entre esos dos espacios. Es algo que evidentemente también me interesa trabajar. En este caso, Los Sonámbulos, cuando yo conocía esa casa en donde filmamos, pero durante la escritura tenía esa casa en la cabeza y otro espacio más que también conocía, pero no eran posibles en ese momento digamos, de ser una locación real para la película. Y cayó muy mm. de casualidad en medio de la búsqueda. Yo conocía algún vínculo con los dueños y aceptaron, cosa que me pareció como una gran noticia porque se unía un poco lo que yo tenía en la cabeza con este lugar concreto y la posibilidad de filmar. Ese espacio había algo que me interesaba en relación al interior de esa casa, que es un espacio un poco impreciso, digamos, que tiene esta cosa un poco laberíntica, que no terminas de ver muy bien cómo es la circulación ahí adentro, ¿no? Hay algo en lo que tenés la sensación de algo, de esos personajes quedan un poco perdidos en esa espacialidad, y eso creo que contaba muchas cosas que tienen que ver con el universo de estos vínculos y de esta familia y cómo esta familia transita su existencia. Me interesaba también esta idea de pensar que muchas veces los espacios al aire libre son lugares distendidos o lugares que tienen algo bucólico, y en realidad la naturaleza también tiene algo tremendo y amenazante, y uno puede sentir una gran asfixia en un espacio muy abierto también cuando las cosas no están dadas de una manera fluida. Y, y la idea de guión era, bueno, pensar este espacio en un lugar lejano, a, no sé, 300 kilómetros de la ciudad, una zona de campo. Si bien yo tenía esta casa en la cabeza, esta casa era una quinta, y esa posibilidad de viajar y hacer la película lejos de la ciudad realmente era compleja. No podría haber sido con esos actores o esas actrices, ni con ese presupuesto. Por lo tanto, decidí trasladar algo de ese universo a alrededor de 40 kilómetros de la ciudad. Entonces íbamos y veníamos a esta quinta, que era en Moreno, y todo lo demás es una especie de Frankenstein, ¿no? Así como espacios que filmamos Hartos por todos lados. en todos lados, sí, Tigre, no sé, Dique Luján, Villa Lañata, diferentes espacios que construyeron este universo que a mí me interesaba.
Creo que la casa habla mucho de esos personajes, que hay una acumulación, que está la historia, y que además tiene esto que digo en relación al espacio, ¿no? Siempre esta cosa de que pareciera que lo complicado puede venir de afuera, porque hay humo y hay vecinos invasores, digamos, pero en realidad el peligro está construido ahí adentro, ¿no? Se va construyendo de una forma minuciosa. Eh, y en el caso de las siamesas, bueno, también es una casa en la que se habita, una casa que está medio en penumbras, con cosas que no se usan, una casa donde hay acumulación, donde hay, digamos, la película construye algo bastante barroco, ¿no? Digamos, no hay mucho, como esta cosa del horror al vacío, ¿no? Como mucha superposición de capas, de estar pegado, los fondos con las figuras. Y es una casa que acumula una historia familiar trunca, digamos que no voy a contar la película, pero digo, también de alguna manera refleja algo de eso, y la posibilidad de ese viaje a ese otro lugar donde el espacio es claramente un opuesto a esta forma en la que han vivido estas mujeres esos años. Que en algunos casos también los deseos van acompañados de ese ir hacia otro lugar como una manera de liberarse de mandatos. En el caso de Luisa, en algún momento necesita eso y sucede un hecho fortuito, y a partir de ahí empieza a enfrentarse de una manera feroz, por decirlo de alguna manera, a Meme. Y en el caso de las siamesas, digo, es como va aconteciendo un poco, ¿no? O Uh -huh. sea, Estela se anima y no se anima, se escapa, no vamos a contar de ninguna de las dos películas, pero Sí. están viajando en un micro y me alejo 4 asientos, pero al primer grito y llamado vuelvo 3 para atrás porque sé que se me viene una peor. Digo, Sí. ¿cómo es también crear estos personajes, darle vida? Imagino que en el guión o en tu cabeza estarían como muy presentes el dibujo o el delineamiento, pero después hay que encarnarlos. ¿Cómo es también encontrar, en algunos casos es con actores o actrices que ya has trabajado, pero digo, ¿cómo es encontrar esos rostros después, habiendo convivido en tu cabeza tanto tiempo estos personajes tan potentes? Mira, en principio yo tengo como mucho respeto por el proceso de trabajo del guión. O sea, creo mucho en que creo mucho en la palabra y en cómo se va construyendo, y que cada una de esas cosas que uno escribe, piensa, pone en boca de los personajes, digamos, tiene que estar muy bien construido, también para después, ya en la instancia de rodaje, poder romperlo, ¿no? Digo, me parece que cuanto hay más trabajo previo, uno es más libre en el momento de filmar. Eso estoy convencida que es así. De hecho, en Los Sonámbulos yo llegué muy cerca de empezar el rodaje y decidí cortar parte del final, ¿no? Como que decidí que los personajes quedaran ahí donde quedan. Y eso fue un proceso de trabajo que tuvo que ver con muchos años de guión y también con el encuentro con los actores y con las actrices de la película. Hay un punto de partida que es esa palabra, y después hay un universo que se amplía enormemente con el trabajo, con el elenco. O sea, es una de las cosas que yo más disfruto de las películas, y hay un trabajo muy minucioso que hacemos de forma compartida. Eh, en el caso de las siamesas, ellas dos estaban en mi cabeza, y también hubo una imagen que tenía que ver con unas fotografías que yo hacía mucho tiempo había visto de Adriana Lestido. Es una fotógrafa que a mí me interesa lo que hace, y en ese momento sacó un libro que se llamaba Madres e Hijas, y eran distintas fotografías del cotidiano de esas relaciones. Y me pareció muy interesante una madre y una hija que tenían algo muy simbiótico, ¿no? Como una madre bastante joven, y me quedó esa imagen así dando vueltas. Y cuando leí el cuento de la siamesa fue como una conexión directa a esa fotografía, y también un poco las fotografías de Martin Parr, que me gustan mucho. Entonces, digo, empecé como a trabajar desde algo visual, pero siempre ya teniendo a Rita y a Valeria en la cabeza. Mm. En el caso de los sonámbulos, bueno, también fueron apareciendo en la escritura esos rostros. Erika tuvo el guión muy al inicio digamos, te diría que al año y medio de haber empezado a escribir. Al principio no sabía quién era, eh,
pero a partir de ahí ya todas las reescrituras fueron con los actores y actrices de la película en la cabeza, y eso también hay algo que facilita. Por supuesto, no ocurría eso con el mundo adolescente, porque eso, cuando haces una película con adolescentes, tenés que hacer el casting a una fecha más o menos cercana al inicio de rodaje, porque sus cambios son enormes en Claro. físicos, ¿no? En poco tiempo. Y eso fue también, bueno, un trabajo muy largo de casting junto a María Laura Berch, de hacer entrevistas, de escuchar adolescentes, de ver, de buscar chicas, chicas más grandes, hasta ver por dónde iba a ser ese universo que teníamos que contar. Yo creo que es un trabajo que se va armando de apartes, ¿no? Que hay muchas cosas que salen del guión y otras de todo este proceso ya del trabajo con los actores y con las actrices. Y particularmente, esto lo habíamos charlando previamente en Los Sonámbulos, hubo también en esa parte del proceso de reescritura algunos acomodamientos de escenas del guión que también tenían que ver con el momento que se estaba viviendo en tema de conquistas de géneros, de qué mostrar en la pantalla. También, si querés contar un poco cómo fue eso también. La película tiene unas escenas, no vamos a revelarlo porque los vamos a invitar a que la vean en la página de Comunidad Cinéfila, pero cómo es también esto de escribir un guión que reposa algunos años y después reencontrarse con ese material y con los actores y a partir de ahí ayornarlo también para que tenga sentido y que principalmente tenga una mirada de género diferente a aquella que tal vez se podría hacer si directamente si se filmara esa primera escena que se escribió hace tiempo. Ujú. Yo creo que todas estas cosas estaban en el guión, pero por supuesto, digo, uno dialoga con el mundo, con el universo, y en algún punto todo lo que uno va reflexionando y estás en un proceso creativo, hay algo de eso que empieza a trabajar también con el cotidiano, con lo que te va pasando alrededor. Hace poco tuve que, para una de estas notas en relación a los sonámbulos, tuve que buscar la primera versión del guión. Y fue interesante, porque digo, yo ya, obviamente, de principio, empecé a escribir yo en enero del 2015. En enero del 2015, ya me olvidé entre todas las versiones que hubieron después. Pero cuando agarré esas escenas, me preguntaron por algunas escenas puntuales, dije, ah, el abuso estaba. Ah, esto está, como muchas cuestiones que estaban, pero quizás planteadas de otra forma, o como que hubo que tomar decisiones en algún momento, ¿no? Había más personajes, el personaje de Valeria Lois estaba casada, y después yo tomé la decisión de que fuera alguien que tenía a su hijo sola. Digamos, como fue, fue como, es como si te dijera, es el mismo universo, pero en bruto, ¿no? Como, Mm. eh, creo que después fue eso, escribir, en todos estos tiempos de demora que hubo en la producción también, creo que le hicieron bien al guión, que fue encontrando su tono. Y sí fue muy complejo filmar justo el año que filmamos, que fue un año de una infinidad de situaciones que tenían que ver básicamente con el mundo de las adolescentes y las denuncias, con las mujeres en general, pero digamos, me acuerdo que fue todo el momento de las denuncias de los colegios. Fue muy complejo porque uno también tenía que tratar de tener el foco en lo que uno tenía que contar e intentar que lo demás, bueno, era lo que por supuesto existía y que había que escucharlo y atenderlo, pero que la película era la película y que estaba hablando de una cuestión que ocurría en el seno de una familia, que tampoco es lo mismo. Digo, no sé si hablar demasiado en cosas que tienen que ver con la trama, pero No, digo, no, 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 los reservamos, los lo reservamos. reservamos, pero sí tengo claro que las cosas que yo decidí, qué cosas se mostraban y qué no, cuál era casi que era una posición política en donde me planteaba en función de esos cuerpos y de las cosas que sucedieron, eso hubo claridad y muchas de esas claridades sí estaban desde el inicio del guión, ¿no? Esta cuestión de la distancia de esta escena puntual, para mí era está en las primeras páginas, en las primeras escrituras. Pero por supuesto creo que un guión y un proceso creativo tiene un componente de estar vivo, que hasta que uno no lo hace o aborta ese proyecto del todo, es un permanente ir y venir, y una permanente reflexión sobre lo que uno cuenta y sobre lo que va ocurriendo en un contexto. Claro.
Claro. Nosotros, bueno, estamos hablando desde Comunidad Cinéfila. Pueden ingresar a la página y ver la película de Paula Hernández, Los Sonámbulos. Y me gustaría hablar con vos un poco cómo ha cambiado en este último tiempo este cambio de paradigma de golpe obligatoriamente. En relación al visionado del cine, digo, no podemos ir a una sala y han crecido, como por ejemplo Comunidad Cinéfila, que era un cineclub presencial que se adaptó a la virtualidad. ¿Cuál es tu percepción acerca de todos estos cambios? Y también estamos hablando de Los Sonámbulos, estamos hablando de las siamesas que en breve se estrenará, pero en el medio también hubo una experiencia de rodaje en medio de la pandemia también para Murciélagos, un episodio ahí con la familia. Digo, vamos con las dos cosas, o sea, ¿qué opinión tenés acerca de esta ampliación de fronteras del cine y también cómo fue ese rodaje en particular? El de murciélagos. Murciélagos. Mira, yo creo que todavía estamos en el medio del meollo, como para tratar de entender de una forma más clara qué es lo que va a pasar con todo esto. Por supuesto, creo que hay muchas cosas de estas que llegaron para quedarse, y otras cosas que ojalá no sean de esta forma. Eh, Creo que hubo de todo, digamos. Yo lo pienso en Los Sonámbulos. Los Sonámbulos tuvo la posibilidad de hacer todo un recorrido presencial de casi 7, 8 meses, en la que acompañamos mucho la película, y después quedaban un montón de festivales y posibilidades de seguir mostrándola, y parecía que se iban a cortar, y la posibilidad de seguir online para mí fue interesante, porque también le dio un respiro y le dio una continuidad de vida a la película. Ahora, Las Siamesas es otro universo, ¿no? Y Mm, también me pregunto cuál va a ser el destino de Las Siamesas, porque no solo tiene que ver con cómo se exhibe el cine, sino también con cómo se hace. Digo, para mí no es lo mismo filmar una película pensando que su destino va a ser mirarla en una pantalla de celular, o mirarlo en una plataforma de una computadora, o en una televisión, digamos, pero que el destino es ese, que es muy diferente pensarlo en relación a lo que puede ser seguir viendo en una sala, ¿no? Me parece que te pone en un lugar distinto desde el lugar de la realización. También creo que para muchas películas la posibilidad de ser exhibidas en las plataformas está bueno, porque le da una visibilidad que a veces, por cómo funciona todo el circuito comercial, que es absolutamente cruel, no estás más de una semana y quizás tenés muchas más posibilidades de que te sigan viendo. Pero creo que todo esto implica una reflexión realmente más profunda de qué, cómo, cuándo, para qué, ¿no? Como que todavía... que vos ya te lo estabas preguntando esto. Yo recuerdo haber hablado con vos y como que ya venías pensando de para dónde voy a filmar, qué voy a filmar, es Sí, para el cine, no es para el cine. sí. Yo creo que te exige, creo que el destino de esa película, y no un destino que tenga que ver con, bueno, con esta situación tremenda que nos cambió el mapa a todo el mundo, sino más allá de la cuestión de la pandemia, creo que implica una reflexión sobre para dónde filmo y por qué filmo y cómo filmo. En el caso de Murciélago fue una experiencia extrañísima, porque la verdad que fueron muy al principio de la cuarentena, eh, y fue casi una pulsión así de vida, decir, bueno, hagamos lo que sabemos acá adentro. Se estaba armando este proyecto que era con directores que filmaban todos a distancia. En mi caso estaba con el actor y mi hija, mi marido, que es Luis Embroski, y mi hija, y fue entre todos encontrar una historia. Primero preguntarle a ella si tenía ganas de jugar a hacer un corto, porque eso era lo primordial, y ella tiene algo muy lúdico y dijo, dale, hagámoslo. Por supuesto, después ¿Por cuando lo qué hizo... será, no? ¿Por qué No, será que tiene eso? igual después cuando lo hizo ya no le interesó tanto, cosa que me alegro también, porque no tengo un interés en fogonear ese lugar hasta que lo elija ella más de grande, pero fue como pasar el trapo de la bandina, hacer la comida, la tarea de la escuela, filmar 2 tomas, seguir, o sea, fue ese cotidiano, fue muy fácil en ese sentido. Y también a mí me hizo pensar que con casi nada, o sea, con un celular, porque lo que teníamos era las luces de la casa y un celular, que en algún momento me parecía inviable,
uno podía armar una pequeña historia. Y a mí me hizo casi como si te dijera volver a foja cero, ¿entendés? Es como, bueno, no tenés nada. Y con esto tenés que resolverlo. Digo, no sé, sacar el telgopor de la pelopincho para que rebotara la luz, o llamar a amigos fotógrafos, a Iván, que es el fotógrafo de los sonámbulos y las siamesas, para pedirle un consejo, o a Connie Martin, que era una fotógrafa que estaba coordinando todos los proyectos. Y además un espacio enorme de observación, ¿no? De observación del espacio, de tu propio espacio, de cómo pegaba la luz, de, de los ángulos. Hubo como todo un ejercicio creativo eh, y una experiencia muy extraña que me gustó hacer y también que me hizo pensar muchas cuestiones que tenían que ver con la postproducción, que fueron hechas de forma online. O sea, yo me comunicaba con el editor, con el músico, con los sonistas, era la virtualidad. Por supuesto, extraño muchas cosas de la presencialidad, pero muchas otras cosas hicieron ir al punto, ir a lo preciso. Entonces, también trajo algo bueno dentro de todo. Digamos, como ser más específico y en algún punto ahorrar y optimizar los tiempos también. Hubo algo de optimizar los tiempos, y me parece que entre todo esto hay que ver cómo decanta, ¿no? Esto, como quizás hay cosas que se pueden seguir teniendo a distancia y quizás hay otras que no, que necesitamos del cuerpo, necesitamos de mirarnos a los ojos y de tener el otro al lado y de irte a tomar la cerveza o cortar para hacer algo mientras estás en el proceso de trabajo. Claro. Creo que también tiene que ver con que me pasa a esta altura de la pandemia, ¿no? En la que yo también doy clases y doy seminarios y sostengo una película y la otra y soy jurado en un lugar, que te pasás también la vida frente a la computadora y es agobiante también, ¿no? Como es muy cansador y bueno, eso es lo que nos tocó en este momento de transitar. Pero creo que igual muchas de estas cosas supongo que van a quedar. Obvio, obvio. Seguramente va a quedar Comunidad Cinéfila, que les recordamos entonces www.comunidadcinéfila.org. Pueden ver Los Sonámbulos. Sé que estás con otra actividad en un ratito, entonces lo que vamos a hacer es, le tenés que decir a la comunidad cinéfila por qué tienen que ver Los Sonámbulos. ¿Por qué tienen que ver los sonámbulos? Creo que la película aborda un universo familiar que está contado desde el punto de vista de una madre y una hija que están en pleno momento de replanteo sobre sus propias inquietudes y existencias, diría. Un adolescente que está empezando, bueno, a descubrir su lugar en el mundo, su relación, el lugar que tiene en la relación con sus padres, con su propio cuerpo, con el deseo, y una mujer que está ante este crecimiento de esa hija, se pregunta y ve cosas ante el espejo de ella que no le gustan. Y entonces la película es un viaje que acompaña a estos dos personajes que nos hace entrar a este universo familiar donde hay todo un cotidiano de acumulación de pequeñas cuestiones que uno puede verse reflejado en el sentido de que en todas las familias pasan muchas de esas cuestiones, más allá del desencadenante de la película. Y creo que eso, que nos invita a pensar un poco las cuestiones que tienen que ver con las herencias, con los mandatos, y habilita la posibilidad de ser otro, ¿no? De poder pensarse de otra manera, de poder estar conectado con las cosas a tiempo y no llegar tarde cuando las cosas son irreversibles. Creo que la película tiene un proceso doloroso, pero también me parece que son cuestiones y temas necesarios de pensar y de abrir en relación al universo familiar, en relación a un modelo patriarcal, en relación al lugar que tenemos las mujeres y los hombres, y a la posibilidad de construirnos de forma distinta, ¿no? De una forma mejor o más feliz, diría. Bien. Ojalá, digo, Y esa es la idea de la película. obvio, que los invitamos una vez más, www.comunidadcinéfila.org. Bueno, y ahora tenés que hacer una invitación también porque estás de estreno. No sé, no recuerdo bien la fecha de la Yo primera tampoco, proyección virtual. yo tampoco. Bueno,
Entren a la página de Entra al Mar del Festival de Plata, Mar del Plata, a la de página Mar del del Plata. Festival de Plata. Creo que es 22, 23, 24. Si Juan Miller está por ahí, que me pareció, puede Sí, poner las creo que fechas. estaba por ahí. Ahora le decimos que nos ayude, pero también invitemos a la gente a ver ¿cómo podemos definir las siamesas? Digo, porque tiene parte de road movie, tiene un tema de cotidiano familiar, o sea, es medio inclasificable y a mí lo que me pasó es, por momentos sentía mucho miedo, porque uno no sabe, digo, que también pasan los sonámbulos de que uno está esperando que se venga una peor y en las siamesas es más contundente esto, pero además de eso, uno termina queriendo a los dos personajes, digo, y hay algo de las interpretaciones que también, esto va a quedar colgado, felicito a Valeria y Rita, hace algunas cuestiones en particular que tiene que ver con, no sé, en el micro espiando a ver qué está pasando para adelante, que uno reconoce a su madre, a cualquier persona mayor, así que es increíble ese trabajo. Hubiera sido un golazo también verla en el teatro, como originalmente Sí, era el proyecto, pero bueno, hay que ver, ahí está Juanpa Miller que está tirando caritas enamoradas, queremos saber, no tiraron la recordamos fecha cuándo exacta se que ve me la olvidé. película. Juan Pablo, por favor, Acá también, eh, Mariana Ponicio, tiren las fechas. Bueno, solo tiren- voy redondeando si querés igual un poquito lo de Las Siamesas. Las Siamesas es una película que de alguna manera cuenta un road movie en la tormenta, ante la amenaza de una tormenta. Es una metáfora casi sobre la imposibilidad del desapego de una madre y de una hija que transita distintos tonos, ¿no? Porque también tiene algo de humor, que es un humor más oscuro, más negro, es insoportable algo del humor que tiene, y también bordea esta cosa más horrorosa y más trágica que pueden tener los universos familiares, ¿no? La película es una madre y una hija que viven juntas desde siempre, son por supuesto dos adultas, y a partir de una noticia y hay una herencia que esta hija recibe de un padre con el que no tiene vínculo, que son unos departamentos remotos, ahí en un pueblo remoto, en la playa, en un Costa balneario. Bonita, ¿Eh? Costa Costa Bonita, Bonita. sí. Y a partir de ahí es un viaje que esta mujer decide hacer casi como su último bastión, su última posibilidad de independencia de esa madre, y su madre por supuesto se sube y se monta en ese mismo viaje, y es eso, es un viaje que repasa y reflexiona sobre esa relación, con cosas que también se van acumulando y cargando a medida que el viaje avanza, ¿no? Hay algo de la idea del género, del thriller, que a mí me interesa también como para abordar estas cuestiones. Por lo menos en estas dos películas hay algo de eso que es común y que se toca. Así Y que acá hay mucho humor también, hay digo. mucho Llega humor, un sí. momento, yo no sé si sería yo que ya estoy muy mal en mi cabeza y me reía con No, escenas no, que que la por ahí gente se había que ríe reír. mucho. Es que te Pero reís mucho de lo patético, de lo tremendo, de la encerrona en la que están esos dos personajes. El trabajo de verdad de composición, la película es muy austera en su trabajo y en su puesta, y el trabajo de Rita Cortés y de Valeria Lois para mí es realmente espectacular. Son dos actrices que corrieron riesgos, ¿no? Digo, que no son ellas, digo, están absolutamente corridas de lo que uno está acostumbrado a hacer. Es un trabajo de composición muy delicado y muy fino, y eso, son dos actrices que se tiraron ahí al agua, ¿no? A ver qué pasaba con esto que teníamos que contar. Yo estoy muy contenta el con la kiosquero la película. rompe, están diciendo ahí el kiosquero la rompe, El sí, kiosquero la la rompe. rompe, sí. Que les cobra un café 220 pesos, hace, no sé, era medio ladri, me parece el kiosquero, pero sí, el kiosquero la rompe. Y la película se va a poder ver 24, 25 y 26 en la página del Festival Internacional de Mar del Plata, que arranca mañana y que tiene como una de las grandes protagonistas a las siamesas de Paula Hernández. Paula, muchas gracias por tu tiempo. Recuerden que pueden ver la película anterior, Las Sonámbulas, en Comunidad Cinéfila. Y bueno, nada, seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias y nada, ojalá que puedan disfrutar de las dos películas. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau. Chau. Gracias a todos.